Bien, pasamos a explosiones. ¿Qué es una explosión? Una explosión es una combustión rápida y violenta que va a generar una gran cantidad de energía. Esa cantidad de energía se manifiesta ¿por qué? Porque se disipan gases, calor o los dos. Normalmente, salvo que la explosión sea controlada, se disipa una gran cantidad de calor, ¿sí? A veces en explosiones controladas el calor que se disipa no es tan significativo. Y un explosivo, obviamente, es cualquier sustancia que generalmente en estado físico reaccione por un método súbito y disipe una gran cantidad de energía. ¿De acuerdo? Acá la diferencia también con un incendio está en el tiempo. ¿En un incendio puede haber explosiones? Sí, sí, totalmente. Porque si hay alguna sustancia que pueda actuar como una sustancia explosiva, lo va a hacer. ¿Sí? Ahí tienen algunos tipos de ejemplos que ocurren en la literatura. Por ejemplo, el clorato de potasio, que es una sal inocua, si yo la pongo en contacto con un catalizador, otra cosa que quiero mencionar, que el catalizador es un acelerante, si no esto no ocurre, que es el dióxido de manganeso, se va a descomponer formando cloruro de potasio y oxígeno. Y acá tienen la presencia ya de un gas. ¿Está claro? Acá tengo que agregar, obviamente, una llama. Es un experimento que se usa en laboratorio para ver, por ejemplo, cómo es el volumen molar de un gas. Es una práctica muy utilizada en química general o química inorgánica, en donde yo descompongo el clorato de potasio en cloruro de potasio y el oxígeno desplazado es el que me da el volumen que se desplaza de este gas, ¿sí? El otro que está abajo es el fulminato de mercurio, que también se utiliza como un explosivo, y ustedes lo habrán escuchado en los fulminantes que se utilizan para generalmente los proyectiles. ¿Cuándo ocurre una explosión? La explosión ocurre cuando se libera de una manera rápida gases inflamables y se encienden simultáneamente. Estas explosiones hacen del que el material circundante se proyecte y que se puedan producir daños, como les dije hoy, en los lugares aledaños al lugar del hecho, ¿sí? Normalmente los gases que se desprenden y que se van a acumular también se someten a la combustión, es decir, como les dije hoy, actúan como combustible. Y la transformación química va a ocurrir en un corto tiempo, porque si el volumen final es mucho mayor que el inicial, no se produce la explosión, ¿sí? Efectos, muy importante, efecto de metralla, ¿sí? Es muy común que cuando hay una explosión haya, cuando hay, por ejemplo, una erupción volcánica, vamos a una explosión natural que se produce en la Tierra. Cuando hay una erupción volcánica se proyectan, ¿sí?, piroclastos, por ejemplo, ¿sí?, formaciones rocosas, se proyecta humo, se proyecta una gran cantidad de vapores de azufre, etcétera. Todos estos materiales y fundamentalmente todo lo sólido o elementos que se puedan proyectar pueden, sí, obviamente destruir lo aledaño y también afectar víctimas. El fuego puede producir laceraciones en la piel, en los órganos por inhalación, etc. Esto lo que provoca es una gran cantidad de energía en forma de calor que se disipa en el ambiente. Y obviamente la onda expansiva, que es la expansión que de alguna manera va desde el epicentro hacia los alrededores en forma normalmente radial y lo que hace es aumentar la cantidad de movimiento por la energía cinética que se da en los alrededores, ¿sí? Ahí abajo tiene una foto, fíjense, donde se da un evento en el que se ven llamas, una gran cantidad de humo y obviamente, ¿sí?, algo que ha explotado y que provoca esa expansión de los materiales. Diferencias entre deflagración y detonación, que es una pregunta que hicieron la vez pasada, que lo traje a cotación ahora porque era el tema. Desde el punto de inicio, cuando hay una deflagración, tenemos que el frente de presión
va más adelante que el frente de la llama. Importante esto, es decir, el frente de la llama va retrasado, ¿sí? Y normalmente es de 1 a 10 veces la presión inicial. Por ejemplo, cuando encendemos un fósforo. Eso es una deflagración, o cuando disparamos un arma, ¿sí? Y lo importante que son a nivel de sonido subsónicas, es decir, van de 1 metro por segundo hasta el límite, que son 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. Eso es una deflagración. En una detonación tenemos que, primero, desde el punto de inicio hacia los alrededores, el frente de la llama y el frente de la presión prácticamente van juntos, ¿sí? Van unidos. Y por otro lado, las ondas que se emiten son supersónicas, ¿sí? Es decir, van más allá de la velocidad del sonido. De ahí el efecto que pueden tener sobre los alrededores, en la colisión que se ofrece sobre los materiales y en efectos en la audición de las personas que puedan estar cerca del foco de la detonación, ¿sí? A ver, por ejemplo, cuando ustedes disparan un arma, ¿sí? En un ensayo, en un tiro, se tiene que colocar, ¿sí? Sordinas. ¿Para qué? Justamente para que en la detonación que se produce cuando se dispara el proyectil, ¿sí? Eso no afecte al oído, porque a pesar de que se produce la deflagración de la pólvora, hay una detonación al hacer digamos, cuando el proyectil es impelido, y va a depender obviamente del tipo de arma. No es lo mismo disparar con un calibre 22 que con un Magnum, ¿sí? Porque obviamente la detonación es mucho mayor. Ahora, recuerde que siempre son combustiones, ¿sí? Siempre son combustiones, y habla del tipo de una combustión superior, que es la explosión, ¿sí? Y acá tienen los dos. Detonación, una reacción que produce calor, caracterizado por una onda de choque, viajando a una velocidad superior a la del sonido. En cambio, la deflagración, ¿sí? La velocidad es menor que la del sonido. Diferencia fundamental. Clases de explosiones. Dependiendo del origen, pueden ser químicas, ¿sí? Por ejemplo, la reacción química de combustión, que puede ocurrir con cualquier combustible o con cualquier elemento que tenga la particularidad de ser explosivo. Por ejemplo, ahí tienen la dinamita. Puede ser la dinamita, el llamado TNT, el tinto tolueno, etc. Neumáticas, por ruptura generalmente de recipientes, ¿sí? Por ejemplo, una caldera. Nosotros en el laboratorio usamos autoclave. Un autoclave es un implemento que se utiliza para esterilizar material. En estos implementos, repito, hay manómetros que lo que verifican es fundamentalmente la presión interna de este recipiente, que contiene ahora vapor de agua a una presión mayor que la atmosférica. Y no debe superar de 2 atmósferas, porque si supera de 2 atmósferas, el recipiente puede explotar. De ahí que tengo un manómetro con justamente una válvula, que lo que hace la válvula es hacer que el gas salga por un breve tiempo y después se vuelve a cerrar, las que son automáticas, sino las manuales hay que hacerlo uno, para que justamente descomprima el interior por un breve lapso de tiempo y que la presión se regule en 2 atmósferas, ¿sí? Las eléctricas, que generalmente se dan por arcos eléctricos, es decir, no hay que estar cerca del dispositivo. También se puede dar por la vaporización brusca de estos conductores, o efectos que se producen por el calentamiento o sobrecalentamiento de los mismos. Y obvio, las nucleares, que son las más dañinas, porque justamente los procesos de fusión o fisión de núcleos atómicos pueden generar eventos explosivos. Y somos digamos, en el escenario, hemos sido testigos de explosiones nucleares. Las bombas atómicas, obviamente, son las más dañinas y las más perjudiciales, y son las que ya han dejado rastro en la humanidad del desastre que puede llegar a ser una explosión nuclear. Según la forma en que se pueden desarrollar, pueden ser confinadas, lo que les dije hoy. Si ocurren dentro de un recipiente determinado, por ejemplo, un reactor químico, y no confinadas cuando suceden al aire libre, ¿de acuerdo?
Según el modo que se desarrolla, pueden ser lentas, ¿sí? Generalmente se producen a presión normal y no explotan, son combustiones. Muy aceleradas cuando normalmente la producción brusca de gases origina la expansión. E instantánea, es decir, ese pequeño lapso de tiempo es que cuando la formación súbita de estos gases sí tiene una presión tan grande que directamente se produce una detonación. Ahí tiene la diferencia. Algunos ejemplos. Nitrato amónico. Si ustedes han visto películas, ¿sí? En Los Terroristas es uno de los implementos más utilizados, el nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque se utiliza como un explosivo de alta magnitud. Fíjense que se pueden producir hasta 3,5 moléculas de gas por cada molécula de nitrato de amonio. Nitroglicerina, ahí la tienen. Es el glicerol, que es la base, unido a 3 grupos nitro, que fíjense que también desprende no solo oxígeno, sino también nitrógeno en la combustión. Hasta 7,5 moléculas de gas por moléculas de nitroglicerina. Y además es inestable, ¿sí? Generalmente por fricción o por pequeños focos se puede dar una explosión muy fuerte. Y el trinitrotolueno, el TNT, que es el tolueno, un radical que tiene benceno, tiene un radical metilo y 3 grupos nitro, es muy inestable y es muy difícil de manejar. Acá se desprende fundamentalmente hidrógeno y nitrógeno, y el nitrógeno también puede actuar como un combustible. Bien, ahora parte práctica. ¿Cómo poder determinar esto? ¿Cómo podemos hacer para determinar en los materiales la presencia, por ejemplo, de acelerantes? Se puede utilizar la espectroscopía de infrarrojo, ¿sí? Se puede utilizar, ¿por qué? Porque normalmente las moléculas que se colocan en este espectro, que ya vimos algo en la clase pasada, ¿sí? Cuando estos materiales se descomponen, pueden formar espectros de absorción y se pueden medir dependiendo del rango en el cual ¿sí? Absorban a una distinta longitud de onda. Es así que, por ejemplo, los dobles enlaces con el oxígeno, los dobles enlaces con el nitrógeno, puedan generar este tipo de picos representativos que después me den materiales de grupos químicos que revelen la presencia de un acelerante. Ahí tienen los picos, ¿ven? Por ejemplo, uno puede determinar, acá tienen la tensión que se da con un enlace doble carbono-carbono, por ejemplo, en el sileno, o por ejemplo, en bandas de tensión con dobles enlaces carbono-carbono o con carbono-hidrógeno. Estos picos que se dan fundamentalmente cuando en un espectro de absorción se pueden ver estos dobles enlaces que se encuentran acá, ¿sí? Esto es un espectro de absorción. Bien, para trabajar en clase que se interrumpió lamentablemente, pero para la semana que viene, fíjense, ahí tienen un texto que es detección de sustancias combustibles en incendios relacionados por hechos criminales, ¿sí? Y les pregunta, ¿cuáles son los 3 elementos que generan un incendio? ¿A qué se denomina combustible? Ejemplos. ¿Cómo es posible determinar el tipo de sustancia que se encuentra en la escena de incendio? Esto lo van a ver también con Anabel. ¿Cómo se recuperan, toman y trasladan las muestras al laboratorio? Con Anabel. ¿Y qué métodos de identificación de sustancias se pueden emplear? También en el otro texto, exposición de un incendio, cuáles son las lesiones que puede provocar un incendio en un individuo, qué parámetros están relacionados, cuáles son los gases que se generan, tiene una lista, qué lesiones se espera encontrar y enumere por lo menos, enumere al menos, no al manos, después lo corrijo, al menos 5. ¿Qué tipo de elementos hay en un escenario de una explosión? ¿Cómo se contesta la evidencia en el caso AMIA? A esto les voy a dejar videos para que lo vean. ¿Qué ocurrió en Río Tercero? Que es lo que yo les mencioné con el tema que tuvo el expresidente Menem en Restricted y cómo se determinó que el evento se vincule con la intencionalidad del hecho. Busque información al menos 3 casos en nuestro país de explosiones intencionales. ¿Cuáles son las consecuencias de la liberación de gases